Hola, ¿cómo estás? Antes de comenzar, te invito a hacer algo muy sencillo. Detente un momento. Detente de la prisa, del ruido, de las exigencias, de los pensamientos que no descansan. Respira. Inspira por la nariz y suelta lentamente por la boca. Vivimos buscando respuestas fuera, cuando muchas veces lo que necesitamos no es añadir nada nuevo, sino soltar. Soltar memorias, emociones, cargas invisibles que seguimos arrastrando sin darnos cuenta. Hoy te invito a experimentar el Ho'oponopono, una antigua técnica hawaiana de sanación interior que ha sido transmitida de generación en generación por los pueblos hawaianos. En su origen, Ho'oponopono era un ritual comunitario de reconciliación y perdón utilizado por los kahunas, los sabios de Hawái, para restaurar la armonía cuando surgían conflictos, enfermedades o desequilibrios. El Ho'oponopono nace precisamente de esta comprensión profunda de la vida, que el sufrimiento no se combate, se limpia, que los conflictos no se fuerzan, se armonizan, y que la paz no se persigue, se recuerda. Los sabios hawaianos entendían que toda enfermedad, todo conflicto y todo desequilibrio tenía su raíz en una memoria interna no resuelta que tenemos dentro de nosotros mismos. Desde esta mirada, sanar no es cambiar el pasado, es liberar la carga emocional que quedó atrapada en esa memoria, en ese pasado. Ho'oponopono nos invita a asumir una responsabilidad amorosa, pero no desde la culpa, sino desde la conciencia. Si esto está en mi experiencia, algo dentro de mí puede ser limpiado. Podemos pensar. Y al limpiar, no controlamos, no forzamos, no analizamos. Permitimos que se borre. Permitimos reconocerlo y permitimos sanar. Quizá hoy llegas hasta aquí con una emoción concreta, quizá con cansancio, tristeza, ansiedad, confusión, miedo, o quizá simplemente con la sensación de que algo dentro de ti pide descanso, pide equilibrio, pide arreglo, pide armonía. Pregúntate suavemente sin exigencia: ¿qué parte de mí necesita ser escuchada ahora? ¿Qué emoción llevo sosteniendo en silencio? ¿Qué estoy preparado o preparada para soltarme, aunque sea un poco? No necesitas creer en nada, solo necesitas estar presente. La palabra Ho'oponopono significa literalmente corregir un error, poner las cosas en orden, volver al equilibrio. En su forma moderna, esta práctica nos recuerda algo profundamente transformador. Todo lo que aparece en nuestra vida es una oportunidad para limpiar memorias internas.
Ho'oponopono no busca culpas, no analiza el pasado, no juzga. Nos invita a asumir responsabilidad amorosa, entendiendo que dentro de nosotros existen memorias, emociones y programas inconscientes que se repiten una y otra vez y que pueden ser liberados. Y te preguntarás, ¿qué sana el Ho'oponopono? Conflictos emocionales, heridas del pasado, culpa, miedo, tristeza, ira, relaciones difíciles, estrés, ansiedad, sensaciones de bloqueo y sobre todo creencias limitantes que tienes muy integradas en tu subconsciente. ¿Para qué se utiliza? Para volver al punto cero, este espacio interior donde no hay carga emocional, donde reina la paz, la claridad y la conexión con la divinidad. Los resultados que puedas tener y que suelen tener la gente que practica Ho'oponopono con constancia son mayor calma interior, liberación emocional, mejores relaciones, claridad mental, confianza en la vida, sensación de paz profunda. Todo esto suelen experimentar aquellas personas que practican de forma constante Ho'oponopono. Ahora pregúntate suavemente, ¿qué situaciones se repiten en mi vida? ¿Qué emociones cargo desde hace tiempo? ¿Qué me cuesta soltar? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a probar una forma diferente de sanar? No necesitas creer, solo necesitas permitirte experimentar. Antes de comenzar, toma un momento para acomodarte. Busca una postura cómoda. Cierra suavemente los ojos y permite que tu respiración se vuelva lenta y consciente. Respira profundamente. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Con cada respiración, relaja tu cuerpo. Suelta el peso del día. Estás a salvo. Este es tu espacio sagrado. A lo largo de esta meditación, repetiremos frases de Ho'oponopono, también llamadas palabras limpiadoras. No son afirmaciones mentales, son frecuencias, llaves energéticas que actúan más allá de la mente. No necesitas entenderlas racionalmente. Su vibración actúa más allá de la mente consciente, de tu mente racional. Empecemos. Gotas de rocío. Gotas de rocío. Gotas de rocío. Repítelo al menos por 3 veces. Cada frase. Esta en concreto limpia la confusión mental interna, la sensación de peso emocional. Es como un amanecer suave dentro de ti,
trae claridad sin esfuerzo y renovación interior. Píldora del silencio, píldora del silencio, píldora del silencio. Esta palabra aquieta la mente saturada, ruido mental, pensamientos obsesivos. Cuando los pensamientos no paran, el silencio también sale. Aquí no hay respuestas, solo descanso. Produce calma, quietud, presencia. Y también puede sanar problemas de pareja desde la quietud y el silencio. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Sana la sensación de carencia, de vacío, de desconexión. Produce confianza en la abundancia y el fluir de la vida. Y recuerda de que la vida fluye incluso cuando no lo vemos. Conecta con lo divino. La paz del yo, la paz del yo, la paz del yo. Esta palabra limpia el caos interno, emocional y confusión. No necesita que todo esté ordenado afuera. Trae consigo paz incluso en medio del desorden. Borran todas aquellas memorias que impiden que la paz llegue a nosotros. Fresas y arándanos, fresas y arándanos, fresas y arándanos. Sana memorias emocionales dolorosas de la infancia. Aporta dulzura donde hubo dureza. Nutre al niño o niña interior y también sana memorias de sobrepeso. Tiro del tapón, tiro del tapón, tiro del tapón. Libera y sana bloqueos energéticos acumulados. Permite que la presión salga. Alivio inmediato. Sana el apego a cualquier persona, situación, sitio, lugar o cosa. Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Abre caminos internos. Donde había sensación de encierro, aparece posibilidad. Sana sensación de estar atrapado, bloqueado. Produce apertura de caminos y soluciones. Y sobre todo, enciende la divinidad en tu vida. Llovizna, llovizna, llovizna. Limpia suavemente emociones persistentes. No arrasa, acompaña. Sana emociones acumuladas lentamente. Produce limpieza suave y constante. Trae soluciones de dinero y abundancia. Hielo azul, hielo azul. Hielo azul. Enfría la ira, la frustración, la tensión. Trae serenidad,
al sistema nervioso. Produce enfriamiento emocional y paz. Anula el dolor. Colibrí, colibrí, colibrí. Aligera el alma cansada. Devuelve la alegría sencilla. Sana tristeza y pesadez de alma. Produce ligereza, alegría y amor. Y también sana problemas en el flujo de la abundancia. Trae consigo abundancia en todas sus facetas. Jugo de naranja, jugo de naranja, jugo de naranja. Recarga la energía vital. Devuelve entusiasmo y ganas de vivir. Sana agotamiento y falta de energía. Produce vitalidad y entusiasmo. Sirve para desterrar carencias de dinero. También para asumir responsabilidad en su falta. «24/7, 24/7, 24/7». Recuerda que la sanación no se detiene. Incluso cuando duermes, algo en ti se limpia. Sana la necesidad de control. Produce confianza en que la limpieza ocurre siempre. Dios está en tu vida 24 horas, los 7 días en la semana. Verde esmeralda, verde esmeralda, verde esmeralda. Sana el corazón herido. Abre el espacio del amor propio. Sana heridas del corazón. Produce sanación profunda y amor. Y también sana enfermedades físicas. Azul índigo, azul índigo, azul índigo. Aporta claridad espiritual. Conecta con la intuición profunda. Sana confusión espiritual y enfermedades físicas. Produce intuición y claridad. Color blanco, color blanco, color blanco. Limpia memorias antiguas, incluso las que no recuerdas. Es un reinicio suave del alma. Sana memorias antiguas y desconocidas. Produce pureza y reinicio interior. Hoja verde de arce, hoja verde de arce, hoja verde de arce. Ayuda a aceptar los cambios. Suelta la resistencia al cambio. Sana dolores profundos, pérdidas fuertes, duelos. Produce adaptación y aceptación. Flor de lis, flor de lis, flor de lis. Sana culpa y vergüenza. También sana conflictos, discusiones y problemas familiares. Restaura la dignidad interior y la nobleza. Goma de borrar,
Goma de borrar. Goma de borrar. Borra memorias repetitivas. Libera patrones que ya no necesitas. Produce liberación del pasado. Borra memorias negativas. Llama violeta. Llama violeta. Llama violeta. Llama violeta. Llama violeta. Transmuta energía densa en comprensión. Eleva la vibración emocional. Produce transmutación y elevación vibracional. Pastón dulce. Pastón dulce. Pastón dulce. Aporta consuelo, suaviza la dureza emocional. Produce suavidad y consuelo. Puedo endulzar un sitio, una persona, una situación y aumenta el ánimo. Suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Libera el miedo al futuro. Entrega el control sobre sí mismo. Produce entrega y paz. Sana memorias de apego. Ojos de amor. Ojos de amor. Ojos de amor. Sana juicios hacia ti y hacia otros. Permite mirar con compasión como Dios nos ve, sin etiquetas. Sana juicios y resentimientos. Produce comprensión y compasión. Hojas de otoño. Hojas de otoño. Hojas de otoño. Ayuda a soltar el pasado sin lucha. Dejar ir también es amor. Sana el apego al pasado y produce el poder soltar todo con naturalidad. Punto cero. Punto cero. Punto cero. Regresa al espacio neutro, donde no hay carga, solo presencia. Sana la identificación con el dolor. Produce neutralidad y libertad. Disuelve todo. Se vuelve al origen y a la conciencia pura. Olas de mar. Olas de mar. Olas de mar. Calma la ansiedad. Devuelve el ritmo natural de la vida. Sana ansiedad y prisa. Produce ritmo natural y serenidad. Permite empezar de nuevo y liberar emociones reprimidas. Tazón de chocolate. Tazón de chocolate. Tazón de chocolate. Aporta contención y cuidado. Sana la falta de amor propio. Produce placer, cuidado y contención. Sana las relaciones de abuso de poder y control, relaciones tóxicas, conflictos, peleas y angustias. Índigo búdico blanco. Índigo búdico blanco. Índigo búdico blanco. Aporta claridad interior. Nos ayuda a promover el equilibrio, la limpieza y el bienestar, sobre todo en nuestro cuerpo energético.
restablecer el flujo de luz, la energía más pura, y con ello restablecer y curar enfermedades físicas. Pequeña, pequeña pastilla que cae. Pequeña, pequeña pastilla que cae. Pequeña, pequeña pastilla que cae. Nos ayuda a liberarnos de cargas emocionales y encontrar la paz interior. Nos ayuda a liberarnos y sanar enfermedades físicas. Que esta pastilla transmute y transforme toda energía negativa en energía positiva. Ahora repetiremos estas palabras gatillo, una por una, hasta repetirlas todas. Y después haremos la oración hawaiana, que desde el origen ha permanecido hasta los días de hoy y que realmente hace milagros. Gotas de rocío. Píldora del silencio. Fuente perfecta. La paz del yo. Fresas y arándanos. Tiro del tapón. Llave de luz. Llovizna. Hielo azul. Colibrí. Jugo de naranja. 24/7. Verde esmeralda. Azul índigo. Color blanco. La paz del yo. Hoja verde de arce. Flor de lis. Goma de borrar. Llama violeta. Pastón dulce. Suelto y confío. Ojos de amor. Hojas de otoño. Punto cero. Olas de mar. Tazón de chocolate. Índigo búdico blanco. Pequeña, pequeña pastilla que cae. Y ahora diremos la oración que ha permanecido tantísimo tiempo hasta los días de hoy. Desde el corazón repite: Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados te hemos ofendido en pensamientos, palabras, hechos o acciones, consciente o inconscientemente, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros te pedimos perdón. Deja que esto se limpie, se purifique, se libere, se corte y transmute todas estas memorias y vibraciones negativas e indeseables en pura luz. Limpia en mí todo aquello que no sea amor. Así está hecho. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento muchísimo, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Son palabras que por sí solas, solamente al repetirlas, tienen una frecuencia que sana con solamente su vibración.
Cuanto más las repites, más sanas tu cuerpo, tu mente, tu vibración. Gracias por estar ahí, gracias por darte este espacio. Confía, todo está siendo limpiado. Confía en que todo está hecho. Confía en la paz que ahora habita en ti. Respira profundamente y poco a poco, cuando estés listo o lista, abre suavemente tus ojos. Si te ha gustado esta meditación, esta sanación, te invito a que te suscribas al canal, le des un like, compartas el vídeo con personas que tú creas que les pueda gustar o interesar este tipo de contenido. Que dejes tu opinión en los comentarios. Y con todo ello ayudarás que yo pueda seguir creando contenido que pueda ayudar a personas como tú o también como yo, porque sigo aprendiendo con vosotros y mejorando día a día. Siempre hay que mejorar y siempre aprendiendo de la vida. Ser aprendices nos da valor, nos engrandece. Soy Arabella y estoy encantada de aprender junto a ti, de seguir este camino de autoconocimiento y de autosanación. Gracias por hacerme tu fiel compañera. Y como siempre, deseo que alcances el mayor estado de bienestar y sanación en tu vida. Hasta pronto.